Es un gusto para nosotros desde la Universidad Estatal a Distancia tenerlos el día de hoy por acá. Les damos a todos la más cordial bienvenida a este espacio de actualización. Es un honor presentar al doctor Alexei Carrillo Villegas, tutor de la Cátedra de Gestión de la Información en Salud, quien nos brindará este webinar titulado Cobertura del Seguro de Salud y Acceso a Servicios, un análisis desde la salud digital. El doctor Carrillo es un profesional con amplia experiencia en la intersección entre lo que son sistemas de protección social y las tecnologías de información aplicadas al sector salud. Su trayectoria combina todo el conocimiento técnico, la visión estratégica para impulsar iniciativas que fortalecen la cobertura universal, mejoran la gestión del aseguramiento y optimizan la experiencia de las personas usuarias en los servicios de salud. Entonces, en esta sesión nos va a guiar a través de un análisis integral que conecta la salud digital con principios esenciales como la equidad, la universalidad, la eficiencia, ¿verdad? Compartiendo casos y perspectivas que muestran cómo la innovación tecnológica está transformando la forma en que las personas acceden a la atención médica. Entonces, sin más, doctor Carrillo, le cedo la palabra y pues también te doy la más cordial bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Moisés, por la introducción que acabas de hacer y bienvenidos a todos a este webinar. Espero que tengan un poquito ahí de energía todavía suficiente para escucharme pues el resto de los próximos minutos. Y por favor, pues sí les agradezco que si tienen algún tipo de duda o pregunta o comentario, al final vamos a abrir un pequeño espacio para poder atender a la mayoría posible. Entonces vamos anotándolas por ahí y en su momento entonces daremos el espacio. Eh, Me siento muy agradecido por estar en este lugar. Eh, Agradecerle a la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y a la carrera de Sistemas de Información en Salud, el cual soy orgulloso tutor. Y bienvenidos estudiantes, bienvenidos público, bienvenidos compañeros y todos los que nos acompañan por acá. Voy a compartir pantalla y por favor me avisan si se está viendo por ahí la pantalla. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, como bien hizo la introducción Moisés, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la cobertura del seguro de salud y el acceso a los servicios, ¿ok? Si nosotros hacemos una pequeña investigación en Internet, cualquier investigación que ustedes quieran y que lleguen y colocan en Google, por ejemplo, ChatGPT, etcétera, etcétera, cuando ustedes les salen de cobertura del seguro de salud y acceso a los servicios, muy probablemente van a encontrar información al respecto de el Seguro Social, Ministerio de Salud, cómo funciona la atención y cómo, por ejemplo, la caja en nuestro país brinda el servicio de salud y en otros países, pues, su sistema de salud social y seguridad social, y también cómo eso tiene que hacer, por así decirlo, match con la posibilidad de que las personas tengan un acceso equitativo y universal a los servicios de salud. El día de hoy vamos a verlo, pero desde la perspectiva de la salud digital. ¿Okay? ¿Por qué? Porque entonces, adicionalmente de lo que conocemos eh, clásicamente en la atención y la prestación de los servicios, es importante abordarlo a partir de la salud digital y conocer entonces cuál es la realidad que tenemos en el país, cuál es la realidad que tenemos a nivel internacional y además cuáles serían las perspectivas que podríamos lograr al respecto de la cobertura y el acceso a los servicios. Muy bien, entonces, para ir entrando en materia. Para el día de hoy, entonces, nos planteamos el objetivo de explorar cómo la salud digital redefine. Ojo, muy importante. Recuerden lo que estábamos hablando anteriormente. Estábamos hablando de los servicios de salud como un todo. Algo global que podemos tener en diferentes países, en diferentes modelos y en diferentes formas de poder prestar la atención y el servicio de salud a los usuarios. Entonces, la salud digital viene a redefinirlo, ¿ok? No viene a cambiarlo, esto es muy importante, ¿ok? Y cómo el acceso se vuelve más efectivo en los servicios de salud, fortaleciendo los principios de equidad. Ya ahorita vamos a entrar en el tema del detalle de qué es la equidad, qué es la universalidad, qué es la eficiencia, también para poder entonces tener un contexto al respecto de los ejemplos que vamos a tener más adelante. ¿Ok? Y por último, y por qué no, pues alinearlo a la realidad costarricense y los retos globales que tenemos en el siglo XXI, en la era de la transformación digital y la era de las comunicaciones. Muy bien.
Entonces, aquí me voy a tomar unos cuantos minutos para hablarles un poco de las definiciones que vamos a ir escuchando en todo lo que vamos a ir conversando en los próximos minutos. ¿Ok? Entonces, muy importante, el aseguramiento. Casi todas las personas que vivimos en Costa Rica pensamos que y damos por sentado que el aseguramiento es algo que definitivamente tenemos que tener. ¿Por qué? Porque gracias a Dios contamos con una seguridad social muy robusta desde los años 40 que nos ha permitido crecer pensando de que es así. Sin embargo, si salimos de nuestras fronteras, podríamos darnos cuenta que no todas las personas tienen la posibilidad de aseguramiento. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. Yo soy una persona, y si se los cuento como algo personal, a mí no me gusta ver noticias. ¿Y por qué no me gusta ver noticias? Porque las noticias siempre son malas noticias. Eh, Hoy me entero de una noticia, no sé si es nueva o es antigua, de una persona en un barrio marginal, por así decirlo, o cualquier otra palabra que se pueda utilizar, tal vez no de acceso, por así decirlo, en donde un muchacho, su madre murió en la casa y él tuvo que enterrarla en su casa por falta de dinero. Entonces, tenemos que ver que siempre vamos a tener población vulnerable en diferentes momentos. Entonces, el aseguramiento sí o sí tiene que ver con dinero. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando? Y esta noticia a mí me entristece mucho, porque entonces, ¿qué está pasando con las ayudas que realmente se necesitan dar para diferentes personas? Y aquí entonces es donde vamos a entrar con el tema de equidad, igualdad, universalidad y también con el tema de cobertura. ¿Por qué? Porque este ejemplo que pasó en esta noticia tan desagradable, tan triste, también se presta para los servicios de salud. Y entonces, tal vez por ahí alguno dirá, bueno, sí, pero entonces, ¿cómo la tecnología podría ayudar a una persona de escasos recursos? Bueno, no vamos a inventar el agua tibia. Voy a mostrarle algunos ejemplos más adelante al respecto de cómo en realidad la tecnología sí puede ayudar a estas personas que inclusive podrían pensar que no tengan acceso simplemente por el tema de no tener aseguramiento. ¿Ok? Entonces, el aseguramiento, perdón, a mí me faltó es el proceso mediante el cual una persona se convierte en beneficiaria de un esquema de protección financiera para la atención médica, aseguramiento en salud. Recordemos que también tenemos otro tipo de aseguramiento, como los que ofrecen las aseguradoras privadas. Por ejemplo, en nuestro país hay un montón de aseguradoras privadas y tenemos la aseguradora del Estado, que es el Instituto Nacional de Seguros, quien brinda también una serie de aseguramientos para poderse utilizar en medicina privada, riesgos del trabajo, entre otros. ¿Ok? Y esta palabra aseguramiento nos lleva al individuo, que es el asegurado. ¿Ok? Es la persona que después de hacer un pago, perdón, una remuneración, esa remuneración puede ser directa por la persona, puede ser por un tercero, como por ejemplo los tipos de aseguramiento con los que tenemos en el país, como el seguro por el Estado, en donde entonces el Estado se hace cargo de la cobertura de seguro de esta persona para que esta persona pueda tener el acceso a los servicios de salud que necesita. Luego la cobertura es el conjunto de servicios incluidos bajo el esquema considerando la población, tipo de atención y porcentaje del costo cubierto. ¿Eso qué significa? En Costa Rica nosotros estamos acostumbrados de que la cobertura es universal. ¿Qué es la cobertura universal? Me enfermo de una gripe, me atienden. Necesito un trasplante de corazón, me lo realizan dentro de la institución. El día de hoy no vamos a hablar de listas de espera, no vamos a hablar de esas cosas en el entendido de la problemática con la que se cuenta en la institución. Y lo que vamos a hablar es cómo más bien la tecnología podría ayudarnos a optimizar todo esto para que entonces la lista de espera disminuya y también la calidad, equidad y universalidad realmente se cumplan. Entonces, podríamos pensar que una persona asegurada debería de tener una cobertura del 100% de sus necesidades. ¿Eh? Entonces, ¿qué puedo pensar? Una persona se enfermó en Guanacaste, que es de donde soy yo, y siempre me encanta poner mi provincia de ejemplo, pero resulta que el especialista está en San José, entonces yo podría pensar que
un usuario en Guanacaste en realidad va a tener la cobertura para que ese especialista y lo que dice, lo atienda. Y lo que dice el papel, así es. ¿Ok? Entonces, con esto vamos a continuar con la siguiente definición. ¿Ok? Una cosa es la cobertura, o sea, la posibilidad de yo poder tener un servicio de salud, y otra cosa muy diferente es el acceso. ¿Ok? Y aquí quiero otra vez que hagamos una pequeña pausa. Y el tema del acceso a los servicios de salud es la capacidad real de recibir atención adecuada. Y ojo, estas definiciones, y dicho sea de paso, al final de la presentación, les dejaré a ustedes toda la revisión bibliográfica que realicé para poder realizar este webinar, para que ustedes tengan la posibilidad de aprender un poco más al respecto de las definiciones que estamos conversando. Entonces, vea lo que dice el acceso. Dice adecuada en tiempo, forma y lugar. ¿Okay? Entonces, voy a volver al ejemplo de la persona en Guanacaste. Vamos a utilizar ahora la persona en San Vito. ¿Okay? Entonces, tenemos una persona allá en el sur que necesita atención especializada en el centro de San José. Sabemos que la cobertura de su salud le permite tener acceso a esa medicina especializada, a esa medicina de tercer nivel de complejidad, le permitiría tener ese acceso. Sin embargo, si nos vamos a la práctica, nos damos cuenta de que en realidad no es tan cierto que el acceso sea tan fuerte como la cobertura. Para que ustedes se hagan una idea, Costa Rica tiene una cobertura del seguro de salud cercana al 90% de la población costarricense. Eso es envidiable a nivel mundial. De hecho, se coloca Costa Rica en diferentes foros como ejemplo a seguir al respecto de la cobertura de salud. Pero aquí viene la otra parte. Realmente tenemos los servicios en tiempo, forma y lugar para ese 90% de la población. Y esto no es una pregunta que lanzo, en realidad la respuesta es no. Y lastimosamente es un no muy duro para todos. En este momento, por ejemplo, la institución está teniendo una dificultad adicional por la renuncia de especialistas. La renuncia de especialistas se puede ver a miles de factores que no vamos a conversar el día de hoy, pero sí es una problemática que limita los accesos a los servicios de salud. Las listas de espera, ¿okay? El aumento también de accidentes de tránsito, el aumento también de procesos judiciales en la salud, hacen entonces que esa lista se haga más grande, más grande, más grande, más grande, y al final entonces el acceso se está viendo limitado con el tiempo. ¿Okay? Recordemos que el objetivo de esta sesión es contarles a ustedes cómo, desde la perspectiva de la salud digital, este acceso a los servicios de salud podría haberse transformado o influenciado. Todavía no les he dicho si para bien o para mal, pero me imagino que ya todos saben por dónde va el asunto. El siguiente término que quiero también dejar muy claro es, una cosa es la igualdad, ¿okay? Y definitivamente todos somos iguales ante Dios y la ley, ¿okay? Pero también muy importante es la equidad en salud, ¿okay? Porque una cosa es acceso para todos, cobertura para todos, pero otra cosa es un acceso justo, ¿okay? Basado en necesidades, no en igualdad, sino superando desigualdades estructurales de tiempo, de edad, de distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora vuelvo al ejemplo. Tenemos una persona en los chiles que necesita también la atención especializada porque sus riñones quizá no estén funcionando adecuadamente y muy probablemente esa persona va a tener que viajar constantemente hasta San José o hasta el lugar que tenga más cercano. Pues, por dicha, creo que pronto en Punta Arenas tendremos esa posibilidad, en el Hospital de Liberia ya la tenemos, para poder recibir, por ejemplo, diálisis peritoneal o diálisis compleja. Entonces, en este caso es importante entender que esta persona no está recibiendo de manera equitativa el acceso a los servicios de salud. ¿Okay? Otro ejemplo muy clásico, una persona que tenga, digamos, en un lugar pues, bastante alejado y que su hipertensión no se controle con los medicamentos prescritos por el médico en el EVAIS. ¿Okay? Tenemos que saber que también en los EVAIS la capacidad resolutiva que tienen los médicos es disminuida. En el momento en que llega a un tope del tratamiento,
no hay de otra más que enviar una referencia para un centro de mayor complejidad donde exista un especialista que pueda enviarle mayor medicamento o mayor estudio para poder determinar efectivamente cuál es la necesidad que esa fisiología necesita para poder controlar su presión arterial. Entonces, en este otro ejemplo, tenemos otra vez el tema de acceso a servicios de salud. No tengo de manera cercana y oportuna al especialista, muy probablemente esa persona va a caer en una lista de espera para ser atendido y muy probablemente esa consulta se va a llevar meses para poderla realizar. Dentro de poco, en los ejemplos que les tendré, vamos a hablar también un poquito sobre el tema de atención a distancia. Seguidamente quiero hablar un poco sobre la universalidad y vean qué interesante. Acceso garantizado a servicios de salud sin discriminación y sin afrontar dificultades financieras. ¿Okay? Entonces, nuestro seguro de salud es un seguro universal. Sin embargo, cuando hablamos de acceso, no le estamos garantizando en realidad a las personas el acceso real que se necesita para poder optar por la atención necesaria para su patología o su condición. Entonces, aquí también vamos a hacer un poquito de este análisis al respecto de lo que nos puede presentar la salud digital en estos escenarios. Muy bien. Para los que no saben qué es salud digital, igualmente, pues aquí les quise traer un pequeño cuadro tratando de hacer un poco de síntesis de lo que es la salud digital. Si en este momento me pongo a hablarles a ustedes de qué es salud digital y todo esto, pues créanme que me daría medianoche y creo que ustedes pues no aguantarían el sueño y no me daría tiempo de hacerlo. Entonces, muy fácil ya. Aquí lo quise sentar en la salud digital como una habilitadora para lograr un acceso universal a los servicios de salud. ¿Okay? Conste que no soy un soñador. Les digo que esto está totalmente descrito en literatura que ustedes posteriormente van a poder acceder para poder ampliar un poquito más el conocimiento. Entonces, ¿qué es la salud digital? Pues básicamente es la aplicación de las tecnologías de comunicación e información para entender necesidades sanitarias. En otras palabras, ¿okay? Básicamente la tecnología al servicio de las personas y cómo la tecnología se puede utilizar para la prestación y gestión de servicios de salud. ¿Okay? Entonces, muchas veces cuando trato de explicar qué es salud digital, la gente da por sentado lo que ya tenemos. Por ejemplo, y ya casi vamos a hablar de él, el expediente digital único en salud del EDUS que se utiliza en la caja es salud digital. ¿Okay? Entonces, un reloj inteligente que me pueda indicar cómo está mi frecuencia cardíaca, cuántas calorías quemo si hago algún tipo de ejercicio, ¿okay? O si me da algún tipo de aviso, en caso de que mi frecuencia cardíaca no esté bien, también entra dentro de la salud digital. Entonces, la salud digital no es solamente el tema de que hay telemedicina o hay receta electrónica, no, sino toda la tecnología que se aplique dentro del campo de la salud es salud digital. ¿Okay? ¿Y la salud digital qué puede hacer? Pues un montón de cosas. Puede expandir la cobertura. Expandir la cobertura y ya casi, como les digo, lo vamos a ver cómo. Puede mejorar la calidad de qué? La calidad de la atención. Puede mejorar también la calidad de la prescripción y también puede mejorar la calidad del diagnóstico que se realiza. ¿Okay? Y dato muy importante también que quiero dar antes de continuar con esta parte. A pesar de que probablemente vamos a hablar de salud digital, de inteligencia artificial en la salud digital, les quiero comentar de que la inteligencia artificial, al menos por este momento, no va a reemplazar al profesional médico. ¿Okay? La inteligencia artificial es una herramienta que tenemos para poderla utilizar en beneficio personal y, por supuesto, en beneficio de los demás. Entonces, en salud, la inteligencia artificial es una herramienta más que sí nos va a ayudar todavía a potenciar más los temas de cobertura y de calidad. ¿Okay? Variedad de servicios y aliviar cargas financieras. ¿Por qué? Y aquí les vuelvo a decir, las cargas financieras es algo importante. Les empecé hablando de dinero desde el principio, les estoy hablando de dinero en este momento y les seguiré hablando de dinero hasta el final. Todo esto tiene que ver con la gestión. ¿Okay?
La salud digital también ayuda a gestionar los servicios de salud para poderlos optimizar y que las personas tengan la posibilidad de acceder oportunamente a un servicio e incluso ese mismo ahorro puede ayudar a que personas que quizá no tengan una cobertura puedan lograr también acceder a los servicios de salud. Muy bien, ahora sí vamos a entrar en materia. Entonces, como ya vimos la diferencia entre lo que es cobertura, entre lo que es acceso, equidad, igualdad, entre otros, ahora sí vamos a entrar en detalle de las cosas que tenemos en el país que nos han permitido mejorar los servicios de salud. En el año 2018, Costa Rica fue el primer país a nivel mundial en tener un expediente digital único. ¿Eh? ¿Qué fue el expediente digital único? Bueno, ¿qué es? El EDUS, el expediente digital único en salud, una ley de la República que se promulgó y lo que busca es efectivamente tener mejor acceso a los servicios de salud. ¿Eh? También lo que busca el EDUS es mejorar la calidad del servicio de salud. Les voy a poner un ejemplo de cómo era el momento en el que se trabajaba con papel y cómo cambia ahora el EDUS, porque muchas veces las personas dicen, sí, pero ¿cuál es la diferencia? Si ahora, antes el doctor no me veía porque estaba escribiendo y ahora no me ve porque está escribiendo en la computadora. Eso ya son cosas que no vamos a hablar el día de hoy, sino también decirles qué es lo más importante que tenemos al respecto de tener una historia digital. ¿Eh? Por ejemplo, yo tenía un usuario que estaba en el Hospital de Liberia. Ese usuario, todo su histórico estaba escrito en el Hospital de Liberia, en papel. Todo, él iba a sus consultas y todo el asunto. Y resulta que esta persona andaba de paseo en San José y tuvo un accidente. Cuando llega al hospital para atenderse esa persona, resulta que no contaba con el histórico. No se sabías qué tratamiento tomaba, perdón, si padecía alguna enfermedad, si había tenido algún accidente, si tenía alguna condición médica importante, algún tipo de alergia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era imposible saberlo en aquel entonces, a menos que llamara al hospital y alguien me leyera la experiencia. Con el EDUS eso ya no pasa. Al ser una historia única, en el momento en que esa persona recibe una atención, se le prescribe un medicamento, se le envía un examen de laboratorio, se le envía un rayos X dentro de la caja, automáticamente alimenta esa historia clínica única y en cualquier lugar del país esa información podría verse. Aquí es importante, y más adelante vamos a hablar también sobre el tema de ética, cómo tenemos que tener la responsabilidad de salvaguardar los datos de las personas y saber de que esos datos privados en muchas ocasiones son datos sensibles y que no tenemos que andar ni revisándolos sin consentimiento ni tampoco, ni mucho menos divulgándolos sin consentimiento. Entonces, el expediente digital único de salud vino a optimizar en realidad la gestión de las consultas para lograr una mejor calidad en la atención que se le brinda a las personas. La telemedicina yo la quise colocar durante la pandemia porque fue durante la pandemia en donde las personas se dieron cuenta que existía la telemedicina. Pero la telemedicina existe en Costa Rica desde el año 94. Pero, bueno, la pandemia fue un catalizador para poder hacer uso más intensivo de la telemedicina en el país. Y esto, ¿qué nos evidenció y nos sigue evidenciando al día de hoy? Que muchas veces la persona no necesita trasladarse largas distancias para poder tener una atención oportuna y recibir un tratamiento adecuado. El ejemplo que les puse anteriormente de la persona en los chiles con su problema de hipertensión, esta persona hoy por hoy podría recibir su atención por telemedicina, en donde el especialista puede revisar sus exámenes de laboratorio, puede revisar también sus antecedentes, revisar su esquema de tratamiento y a partir de ahí hacer las modificaciones que considere necesarias. Y también todo esto lo permite el expediente digital único en salud. ¿Por qué? Porque bueno, les cuento una experiencia que tuvimos en el Hospital México antes de pandemia, en donde habían usuarios de Monteverde que eran referidos a la especialidad de reumatología. ¿Okay? Un colega de Monteverde
se vino a hacer una pasantía al Hospital México, en donde aprendió la exploración física innecesaria en personas con alguna enfermedad reumatológica. Y este médico realizaba entonces teleinterconsultas con personas de Monteverde y alrededores para que no tuvieran que ir hasta el Hospital México. Eso fue pues un éxito, de tal forma de que entonces el médico especialista se encontraba en el Hospital México realizando las teleinterconsultas, el médico general se encontraba en Monteverde haciendo la revisión, haciendo el examen físico, entre otras cosas, y al final se llegaba a un consenso para enviar el tratamiento, que era lo más interesante. El especialista en el Hospital México realizaba la receta mediante el expediente digital único en salud y esa receta le llegaba a Monteverde a la persona. Entonces, esta persona no tenía que sacar de su bolsillo para ir a San José, no tenía que sacrificar su tiempo y además recibía realmente atención oportuna. Persona, pues, no solamente la persona, vamos a pensar en que también la caja podría ser una inversión para hacer el traslado de esa persona en ambulancia, por ejemplo, llevarlo al hospital, esperarlo y después devolverlo. Eso también influye en la economía de la institución. Entonces, al final todos ganan. El principal beneficiado es la persona porque tiene entonces la posibilidad de recibir su atención oportuna y tener un acceso real al servicio de salud. Esa persona que en algún momento probablemente no tenía ese acceso al servicio de salud porque estaba en un lugar alejado, donde el especialista más cercano para su patología estaba en el centro de San José, no tuvo que movilizarse más que a su EVAIS de atención para poder recibir la atención especializada. A eso se refiere esta diapositiva y en Costa Rica, les digo, estamos avanzando todavía en más cosas. Cuento, tenemos un modelo predictivo de diabetes. Esto es inteligencia artificial. La inteligencia artificial entonces lo que nos permite es, mediante el algoritmo que tenemos corriendo, y lo tenemos corriendo solamente en un área de salud, pronto espero que esté en el resto del país, puede revisar el antecedente de laboratorios, el antecedente familiar, entre otras cosas de las personas, para poder brindar un score y decir, ok, esta persona tiene un riesgo alto de padecer diabetes, esta persona tiene un riesgo moderado de padecer diabetes y esta persona tiene un riesgo bajo de padecer diabetes. ¿Qué nos permite esto? Utilizar esos resultados para entonces evitar que esas personas que tienen esos riesgos se transformen en una persona diabética. ¿Cómo lo hacemos? Pues en el momento en que ya tenemos el resultado de quién es esa persona, lo llamamos, le damos cita de control, le enviamos una referencia a nutrición y hacemos otras y otras cosas que esto, pues como les digo, es algo que ya probamos en la institución y que definitivamente brinda resultados satisfactorios y en realidad nos dimos cuenta de que sí podemos evitar que ciertas personas puedan tener padecer de diabetes. Esto, les digo, nada más una pincelada. Hay muchas más cosas que estamos haciendo en la institución y que definitivamente van a impactar de manera positiva en la población. Por acá, en las siguientes diapositivas, quiero contarles algunas cosas que han realizado en algunos países. Costa Rica es un país pequeño, es un país de apenas 51.100 kilómetros cuadrados, somos 5.200.000 habitantes aproximadamente. Y quise traerles algunos ejemplos que tal vez me llamaron un poco más la atención. Si me pongo a hablar de ejemplos, puedo hablar de ejemplos de casi todos los países, porque bueno, algo bueno que está pasando en este momento a nivel internacional es la adopción de la tecnología para el beneficio de la salud pública. Pero hay ciertas líneas que ciertos organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, tienen destinado para diferentes países para la adopción de la salud digital. Sin embargo, no todos los países tienen la posibilidad de adoptarla de tal forma y algunos han hecho ciertos avances que les ha permitido tener, por así decirlo, hitos, como el hito costarricense del expediente digital, al respecto de la cobertura y el acceso a salud. Entonces, insisto, también toda esta información la van a poder ver
en las referencias bibliográficas que les estaré dejando al final. Entonces, si gustan, pues no importa, pueden igualmente hacer su investigación y ojalá, pues al final podamos ampliar un poquito el tema para conversar un poco. En India, por ejemplo, tenemos el Scan and Share. Esto fue un sistema de QR que se desarrolló en India. Ustedes saben que India es uno de los países más superpoblados del mundo. Si no me equivoco, es el segundo. Y lo que tenían era un sistema QR que se escaneaba y este sistema QR creaba, por así decirlo, un expediente para cada una de las personas. Entonces, al final descargaba otro QR que al escanearse, entonces tenía el médico acceso al histórico de estas personas. Era algo voluntario, todavía al día de hoy se utiliza. Y lo más interesante es que esto le permitió a la gente reducir el tiempo de consulta. Entonces, cuando las personas llegaban a la consulta donde el médico, en lugar de contarle toda su historia, el médico ya tenía su histórico con solamente escanear el QR. Y eso entonces les permitió, bueno, les permite todavía, porque en realidad es algo que todavía se está implementando, reducir significativamente los tiempos de atención, los tiempos de espera y además, muy importante, mejorar la calidad diagnóstica de los médicos en aquel momento. Por acá les puse el Folk Health. El Folk Health es un sistema que se desarrolló en Inglaterra por el National Health Service de Reino Unido. Y básicamente esto es una clínica de fisioterapia con inteligencia artificial. ¿Ok? ¿Esto cómo funciona? Bueno, hay una persona con necesidades específicas de fisioterapia y lo que se realiza es clases, por así decirlo, o atenciones virtuales de la rehabilitación de esta persona. Pero ¿quién le da la rehabilitación? Resulta que es un bot. De hecho, se presenta como una persona al otro lado, como si fuera alguien más, que le va dando las instrucciones de lo que tiene que estar haciendo de ejercicio. Esto combinado también con dispositivos que permiten el monitoreo remoto, hace que entonces el algoritmo pueda darse cuenta si la persona está realizando bien o no el ejercicio que se le está brindando. Uno de los ejemplos de utilización en ese lugar es para rehabilitación cardíaca, por ejemplo. Esto disminuyó las listas de espera de hasta un 44%. En síndrome de espalda fallida, mejoró la calidad de los pacientes en un 55%, disminuyendo el dolor en más de la mitad de las personas. Y eso pues significó en ese momento, son datos del 2024, en donde ahorró 856 horas mensuales de personal. Y todo esto hecho con un bot de inteligencia artificial. En Brasil, el Centro de Atención Urgente, me gustó mucho y yo tuve la bendición de verlo trabajar. Y lo que hace básicamente es que automatiza el registro de atención de las personas. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hace? Las personas se inscriben en un lugar y dicen, bueno, necesito una atención. Entonces, un sistema de inteligencia artificial le indica cuál es el lugar más cercano dependiendo de lo que necesiten atención. Entonces, esa persona llena un formulario corto en donde la inteligencia artificial lo va guiando y le va indicando más o menos si es necesaria una atención prioritaria o una atención que podría esperar o inclusive si es una emergencia. Si es una emergencia, el mismo sistema hace la llamada al servicio de emergencias y envía la ubicación de la persona en ese momento para que entonces pueda llegar la ambulancia. La atención médica pues se redujo en promedio en 12 minutos por usuario. En Brasil pues en algunas zonas no tienen límite la atención, pues el médico puede durar lo que quiera, puesto que allá en algunas zonas, igualmente no es en todo Brasil, se le paga a los profesionales por persona atendida y no por hora o por día de trabajo. Eso es algo que se puede conversar también en otro escenario. ¿Okay? Volviendo otra vez al Reino Unido, ahí les adelanté un poquitito, pero resulta que el Reino Unido, después de ver
El éxito que tuvieron con las clínicas de rehabilitación, pues entonces ahora empezaron a ver el tema de teletracking. Y el teletracking lo que hace es un sistema de gestión de camas y de pacientes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si tengo una persona hospitalizada, lo que hace es analizar los datos de salud de la persona conforme vaya avanzando su hospitalización y puede brindar la sugerencia de que esta persona se maneje de manera ambulatoria. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de estar internado, esta persona se vaya a su casa y desde su casa se puede hacer el telemonitoreo con dispositivos médicos. Esto ha significado un ahorro impresionante en el primer año de trabajo y en el primer año de implementación, hasta 2.1 millones de libras esterlinas, y mejorando muchísimo la salud mental también de las personas. Por acá les traigo cuatro ejemplos más, perdón, y estos para el final. Estos dos que están por acá son en China. ¿Okay? Entonces, las consultas pediátricas lo que hicieron fue utilizar este lenguaje natural, como por ejemplo ChatGPT. ¿Okay? Obviamente no usaron ChatGPT, pues, pero sí utilizaron algoritmos de lenguaje natural para lograr mejor precisión en los diagnósticos clínicos en niños. Recordemos que los niños, entre más pequeños están, pues es más difícil entender qué es lo que les duele, dónde les duele, qué es lo que tienen, qué es lo que sienten, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Los pediatras hacen arte, en realidad, y este tipo de herramientas lo utilizan para optimizar el diagnóstico. Ojo, optimizar. La herramienta no diagnostica. Lo que hace es que en conjunto con los modelos y el médico lograron una mayor precisión en el diagnóstico clínico de las personas y de los usuarios. ¿Okay? Entonces esto es importante entender de que también se está utilizando como herramienta. Y en nuestro país los alcances también serían como herramienta. La digitalización hospital, yo aquí se los quise poner porque China ya tiene el primer hospital digital del mundo. ¿Okay? Cuando dice hospital digital del mundo, es un hospital que utiliza mucho más sistemas de inteligencia artificial, muchos más sistemas de salud digital para entonces permitir la gestión. Entonces, ¿qué tienen ellos? Tienen herramientas, tienen expedientes clínicos, tienen PACS, tienen RIS, todo eso que les estoy diciendo son, PACS y RIS son sistemas para poder visualizar y manipular imágenes médicas. Tienen entonces también expedientes digitales en un solo lugar, todo interconectado con una red de inteligencia artificial que permite entonces optimizar las atenciones. Por acá les quise traer un ejemplo reciente sobre una historia clínica electrónica que se desarrolló en Indonesia. Se las quise traer porque muchas veces pensamos, bueno, en Costa Rica, qué dicha, ¿verdad? Estamos súper bien, pero resulta que otros países también lo están haciendo muy bien. En Indonesia, por ejemplo, también los tiempos de espera de atención, gracias a una historia clínica única que están implementando, los tiempos de espera disminuyeron entre 15 y 20 minutos y los usuarios mostraron mayor satisfacción en la atención. ¿Okay? Aquí también podría detenerme a hablarles durante horas sobre el tema de satisfacción al usuario. El tema de satisfacción al usuario para todos es importante. Tenemos que centrar nuestros esfuerzos por el bien de las personas. No tenemos que centrar nuestros esfuerzos por el bien de la institución, por el bien, quizá el bien del trabajador, por supuesto que sí, pero los esfuerzos en salud pública tienen que ser centrados en el usuario, en la necesidad de la persona. En una sesión que tuve hace poco, yo le comentaba a algunas personas, es muy sencillo tomar decisiones desde una oficina en San José con aire acondicionado para personas que se encuentran en 14 kilómetros del centro de salud más cercano, donde no tienen transporte público y tampoco tienen la posibilidad de movilizarse por sus propios medios más que caminando. Entonces, no puedo pensar de que las decisiones que tomo acá van a ser las mejores en mi realidad para la realidad de otras personas. Y esto siempre es importante tomarlo en cuenta también en los temas de tecnología. Definitivamente, donde haya internet o acceso o inclusive electricidad, podemos utilizar las herramientas de inteligencia artificial, de salud digital
de telemedicina, y ahí puedo seguir con todos los ejemplos que hemos conversado para mejorar la salud pública y ayudar a las personas. Esta aplicación móvil que también tuve la posibilidad de ver en Brasil, lo que hace es un seguimiento inteligente de glucómetros en tiempo real. Ya en nuestro país también los tenemos, y lo que hace es hacer un tracking de un glucómetro que no necesita estarse pinchando el dedito de la persona, sino que es un glucómetro que realiza las tomas de manera constante. Es un parche que se coloca en el brazo, y ese parche entonces puede tomar la cantidad necesaria de sangre para decir cómo está su nivel de glicemia. Y lo interesante es que esto se ha conectado a una aplicación que además estaba conectado al expediente digital de la persona, y el especialista entonces podía o puede en realidad tomar decisiones al respecto de cómo ve su comportamiento glicémico durante el día. En este momento cuando lo vi, pues también se estaba avanzando en que existiera una bomba de insulina automática que, dependiendo de la medición de glucosa en ese momento, podía liberar cierta cantidad de insulina, siéndolo entonces más personalizado. Y también la persona no tenía que estarse pinchando. ¿Por qué? Porque resulta que la bomba ya de por sí está implantada, por así decirlo, de manera subtérmica. Aquí quise traerles un pequeño recuadro sobre impactos y beneficios cuantitativos, ¿ok? Básicamente es lo que les acabo de conversar anteriormente, y esto es como para que ustedes vean de manera gráfica cómo estas iniciativas, aunque parezcan tal vez iniciativas sencillas, cómo en realidad sí mejoran por completo. Vean, por ejemplo, las listas de espera, cómo Inglaterra mejoró, en Brasil también, cómo la gestión de tiempo se reduce también gracias a la implementación de expedientes digitales, cómo la eficiencia operativa, como lo que se hizo con teletracking, por ejemplo, la gestión de camas, puede ahorrar millones y optimizar los flujos, ¿okay? Cómo entonces aplicaciones móviles pueden también ayudar a reducir los gastos médicos, y muy importante, cómo todo esto puede mejorar la calidad y seguridad en la gestión hospitalaria. Entre menos personas tenga yo en un centro, hay menos posibilidad de contagio de otras enfermedades, lo que nos decían las abuelas. Si va a ir ahí, vaya con cuidado, porque seguramente alguien está enfermo y le va a pegar algo, ¿verdad? Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Okay? Si yo logro descongestionar un servicio de salud, es muy posible que el impacto en el mediano y largo plazo en la salud pública sea positivo, para evitar entonces la transmisión. Hay algo importante que saber. El hecho de que las tecnologías existan, de que las herramientas existan, no quiere decir que vamos a dejar de hacer lo que tradicionalmente hacemos. Y ya esto lo vamos a ver más adelante, al respecto de los retos y consideraciones éticas que debemos de manejar al respecto de la tecnología. Tenemos que saber que hay una brecha digital, y ojo, la imagen es con fines ilustrativos. ¿Por qué la imagen es con fines ilustrativos? Porque la brecha digital, vieran que no siempre es un tema de edad. Entonces, hay personas jóvenes que definitivamente el tema de acceso a tecnologías, el tema de conocer las tecnologías, es un tema que es complejo, y esto es una realidad. Entonces, es importante también hacer la educación digital necesaria, la transformación digital, la gestión del cambio, la educación correcta, y no dar por sentado de que todas las personas tienen que saber de tecnología. No es lo mismo, por ejemplo, mi hijo de 6 años, pues maneja la computadora mejor que yo probablemente, porque él nació en esta época, pero no podemos pensar de que todas las personas van a tener exactamente la misma curva de aprendizaje. Lo que les dije hace un momento, tenemos que centrarnos en el usuario. En otras palabras, pongámonos en los zapatos de la persona que está al frente y tomemos una pausa y preguntémonos, ¿realmente la persona está entendiendo y sabe eso? ¿Okay? Privacidad y derechos de usuarios, y este lo quise dejar en el centro y no de último, porque recordemos, la dignidad es el valor más importante del ser humano, y la dignidad lleva consigo también la confidencialidad y el respeto. Entonces, si nosotros somos administradores de datos,
tenemos que saber que esos datos son de una persona que bien podría ser yo, bien podría ser mi mamá, bien podría ser mi esposa, bien podría ser mi hijo. ¿Ok? Es importante saber que tenemos que usar responsablemente los datos y velar por salvaguardar esa dignidad de las personas. Muy importante, adaptación y captación institucional. Esto fue muy necesario para implementaciones efectivas. Aquí vuelvo a poner el ejemplo. No podemos pensar de que si una persona tiene conocimiento sobre tecnología, el jefe lo tiene. O el jefe no puede pensar de que si él tiene conocimiento, el de abajo lo tiene. ¿Por qué? Porque resulta que esto es algo que hay que empezar a educar a la población. Costa Rica es un país pues, con un alto índice de alfabetización. Sin embargo, cuando vamos a otras latitudes nos damos cuenta de que la realidad podía ser muy diferente. Y al ser tan diferente, entonces es necesario saber cómo llegar a las instituciones para poder realizar ese tipo de actividades. Y ya para dejarlos descansar y abrir el espacio de preguntas, nada más como conclusión quería dejarles eso por acá, que la salud digital transforma la cobertura, como ya lo vimos, y transforma el acceso. ¿Ok? Se alinea con la equidad, se alinea con la universalidad, con la eficiencia, y se implementa, si se implementa, eso sí, con visión, inclusión y respeto a los derechos. De nada sirve yo tener el mejor expediente, yo tener el mejor sistema de gestión, yo tener la mejor aplicación si la visión que tengo no es de inclusión y respeto a derechos. Ya pasó durante pandemia, fue el boom de las aplicaciones en salud. Muchas de esas aplicaciones en salud, al final se vieron truncadas. ¿Por qué? Porque resulta que, y tuvieron un gran éxito, pero resulta que la visión que tenían no era de inclusión y respeto, era una inclusión más, una visión más para monetizar que para ayudar. Entonces, por acá quiero dejarles el último mensaje y redundando un poco con lo que conversé anteriormente, es necesario centrar nuestros esfuerzos en las personas para que esos esfuerzos realmente valgan la pena. Muchas gracias a todos por la atención y ahora se abre el espacio de preguntas. Aplausos, sí, para nuestro tutor. Muchas gracias, Moisés. Diego, adelante. Estás muteado. Ok, no te preocupes. ¿Alguno tiene algún comentario, alguna pregunta? Todo quedó bastante claro. O se durmieron todos o todo quedó claro. No, ¿qué habrá pasado? Yo vi muchas manitas de aplauso, creo que están contentos. Por aquí Nicole puso en el chat, ¿verdad? Se necesita personal sanitario humanizado, es fundamental mejorar la calidad del servicio al cliente. Definitivamente así es. Y lo que me gusta mucho de la tecnología en este sentido es que muchas veces las personas tienden a quejarse en redes sociales, ¿verdad? Y dicen, es que fui a tal device y el doctor me atendió malísimo. O fui a tal lugar y la secretaria me recibió de mala gana. Ok, pero eso no genera nada. En cambio, ¿qué tal si te llegara una encuesta cuando termina la atención? En donde puedes calificar la atención recibida no solamente por el médico, porque tal vez, no sé, voy a decirlo así de esta forma, digamos que el médico se trató malísimo, pero resulta que la secretaria y la enfermera no, se trataron súper bien. Entonces, y el guarda atendió bien. Entonces, ¿por qué no también colocarle una estrellita a las personas que te atendieron bien y una carita triste a quien te atendió mal?
Eso la tecnología lo permite, y también hay países donde eso se toma muy en serio, como por ejemplo Japón y Corea del Sur. Son países donde la percepción del usuario en salud es tan importante como la prestación de servicios. Por acá pone Emily, me gustó la presentación, muy bonita la explicación. Muchas gracias, Emily. En el chat les acabo de poner una pequeña encuesta de un minutito. Por favor, los que están presentes, si me ayudan llenándola para poder mejorar estos espacios que son por y para ustedes y para que podamos seguir desarrollándolos. Veo que hay una mano levantada. Adelante. Jessica Ruiz, adelante, Jessica. Profesor, muchas gracias por la presentación, de verdad que muy sustanciosa y bueno, lo deja a uno entusiasmado de ver cómo otros países han logrado eso, que bueno, que Costa Rica quiere, ¿verdad? Llegar a dar un buen servicio al usuario, ¿verdad? Y llegar a cada rincón del país, porque bueno, Costa Rica sí tiene mucho que dar, tiene mucho potencial, lo habíamos visto en uno de los talleres que tuvimos presenciales en San José, hay mucho potencial, mucho personal de salud que está comprometido con ese cambio y bueno, mucho personal que quiere, ¿verdad? Ese cambio, estudiantes, pero wow, nos deja uno impresionado ver cómo la tecnología en otros países ha crecido tanto que bueno, nosotros estamos un poco atrasados. Entonces, mi pregunta sería, ¿en cómo la carrera de servicios la carrera de sistemas de información en salud puede ayudar a mejorar esta calidad de los servicios, esta cobertura? Oye, es una pregunta excelente, Jessica, y qué dicha que la hace. Definitivamente, cuando me di cuenta que esta carrera estaba, que la UNED estaba impulsando esta carrera, definitivamente fue algo que para mí significó mucho. Primero, es pionera a nivel latinoamericano, ¿ok? Y eso es importante que lo sepan. Y al ser pionera, eso significa que es ejemplo para otros. Ahora, los sistemas de información en salud es una carrera que definitivamente utiliza todo el término de salud digital. ¿Ok? Entonces, los profesionales que saldrán de esta carrera es una calidad de profesional envidiable para cualquier país. ¿Por qué? Porque esas personas tienen la capacidad de entender el sistema de salud e impactar positivamente la salud pública desde el punto de vista de la tecnología y cómo entonces realmente la tecnología nos puede ayudar para mejorar la salud de todos y cada uno. Entonces, es una excelente pregunta y definitivamente va a ser un antes y un después en el momento en que ya estos profesionales se integren en nuestra fuerza laboral nacional. De hecho, si yo tuviera la posibilidad, créame, ya se lo he dicho a Moisés varias veces, me encantaría llevar la carrera también porque es algo que integra muchísimas de las cosas que antes, y me incluyo por ahí, tuvimos que estudiar diferentes cosas para poder llegar por lo menos a algo de lo que ustedes tienen la posibilidad de aprender. Entonces, esa es una gran oportunidad y me alegra muchísimo que sea dentro de la Universidad Estatal a Distancia, dentro del sistema público. Eh, y perdón, Moisés, tal vez por darme tanto tiempo, pero Adelante, adelante. Costa Rica es un país tan bendecido, que esta carrera se puede llevar de manera gratuita. O sea, esto, verlo en otros países es imposible. Se los digo, yo como médico tuve que estudiar muchas cosas sacando dinero de mi bolsillo para poder aprender quizá la mitad de lo que ustedes están aprendiendo en esta carrera. Entonces, yo de verdad los insto a todos de que si no han entendido en lo que están, investiguen un poco para que sepan lo afortunados que son de estar dentro de UNED y de conocer las posibilidades
de impactar de tal manera al país. Gracias. Muchas gracias, Alexei. Y bueno, Jessica, espero que te haya quedado clara la respuesta que te dio el profesor. Sí, Dice por muchísimas ahí, gracias. perfectísimo. Como decía Alexei, van a tener un universo muy, muy grande para poder desempeñarse fuera de otros ámbitos que conocíamos, ¿verdad? Que lo hemos conversado en diferentes espacios de lo que en sí es la disciplina, no solamente registros y estadísticas, sino ya un componente mucho más grande, salud digital, como lo es informática en salud, seguridad informática, bibliotecología médica, registros y estadísticas, innovación, investigación, y bueno, ahí podemos seguir toda la cadena, como dice Alexei, nos daría hasta la medianoche. Pero bueno, eso es lo que queremos que ustedes también vayan comprendiendo. Tenemos bastantes egresados de la carrera de registros el día de hoy acompañándonos, entonces con mucho más razón, ¿verdad? Qué bonito que podamos compartir este espacio y que, bueno, se estén actualizando con esta nueva perspectiva, ¿verdad? Y fomentando todo ese proceso de cambio que está sufriendo la disciplina y que efectivamente, pues es a lo que vamos, ¿verdad? Todo lo que compete a salud digital. Por acá tenemos un comentario de José Eduardo, dice un excelente tema, debemos ser seres de cambio. Saludos a mi ex jefe, un abrazo virtual. Un abrazo, José. Muchas gracias. Tenemos un comentario de Frine, dice, buenas, ¿qué desafíos presenta la interoperabilidad del EDUS en la salud? Bueno, el principal desafío es la legislación. La legislación, cuando digo legislación, pues son las leyes y los reglamentos que tenemos. Porque si bien es cierto, los datos están para utilizarse, y muy importante, los datos le pertenecen a las personas, no le pertenecen a la caja, no le pertenecen a otra gente más que al mismo usuario. Sin embargo, la legislación eh, no es clara al respecto de esto. Entonces, esa interoperabilidad, y como lo dije también en la presentación, tiene sí o sí que tener la privacidad, la seguridad asegurada, perdón por decirlo así, tan redundante. Pero si esto no se asegura de manera tácita, entonces el problema es que podríamos tener fuga de información que a la postre representaría entonces una situación de vulnerabilidad para las personas. Entonces, el principal desafío es este. Y el siguiente desafío es definitivamente la brecha tecnológica. ¿Por qué? Porque para lograr interoperabilidad se necesitan estándares. Y en Costa Rica aún nos hacen falta conocer algunos estándares. El MISID ha hecho un grandioso trabajo al respecto de estándares. La Caja ha hecho también un grandioso trabajo, el Ministerio de Salud ni hablar. Sin embargo, falta todavía la parte privada para entonces poder adaptarlo a lo que se necesita para poder operar. Es una excelente pregunta la que estoy haciendo, pero créame que ya el camino se ha recorrido y yo tengo la fe y la esperanza de que falte poco tiempo a una interoperabilidad verdadera. Vamos con pasos de gigante. Lo bueno de todo esto es que ya iniciamos. Exactamente. Ok, tenemos otro comentario por acá. Dice, muchas gracias, todo claro. Como usted dijo, es importante la integridad de los datos, más hoy en día con el uso de la tecnología. Ese es de Darling. Así es. Ok, tenemos otro de David Hernández. Dice, debemos seguir reforzando la interoperabilidad. Estamos en un sesgo con las coberturas de salud, por ejemplo, los seguros por el Estado, que dependemos del INMAS y hay muchas fichas familiares no actualizadas o personas que deben estar calificadas en extrema pobreza para aplicar, pero vamos por buen camino. Así es, vamos por buen camino. Y ahora que habla de esto del IMAS, en Costa Rica existe un aplicativo para poder saber las ayudas que llevan las personas. Pero volvemos al mismo tema de brechas que tenemos todavía dentro de las instituciones, que todavía no se puede saber si efectivamente una persona tiene o no ayudas repetidas, por así decirlo. Porque resulta que esto es un problema bastante serio. Resulta que si una persona tiene 3 ayudas, por así decirlo, eso deja a 3 personas más sin ayuda, que de verdad lo necesitan. Este es un excelente comentario y definitivamente es algo que hay que impulsar. Y
todos los que estamos por acá somos capaces de impulsar estas cosas. No necesariamente tiene que ser alguien que esté en una posición de poder. Ok, vamos a ver, tenemos un comentario de Karen que dice muy buena explicación. Realmente como país tenemos mucho trabajo que hacer, pero es un reto muy bonito y retador. Totalmente, bonito y muy retador. Antes éramos pocos, en realidad siempre hago el comentario cuando hablábamos de salud digital hace unos 10 años, éramos 4 gatos en una sala y me llenan de mucha felicidad que en el último simposio de salud digital eran más de 500 personas en el auditorio del Museo de los Niños. Lastimosamente por temas laborales yo no pude asistir, pero sí supe que así es. Cada vez que haya una actividad de salud digital, sé que es más y más y más la cantidad de personas que se están sumando. Entonces eso me alegra muchísimo. Y de hecho ahí se les invita, ¿verdad? Que también ustedes se vayan sumando como estudiantes, como egresados, que participen de este tipo de espacios y que vayan ampliando aún más su conocimiento, que puedan aportar su granito de arena desde sus lugares de trabajo y que efectivamente sean agentes de cambio. Tenemos por acá un mensaje de Diego, dice muchas gracias por abordar ese tema tan esencial en la actualidad. Uno de Karina, buenas noches a todos y a los expositores. Lo poco que pude ir por falta de señal fue excelente. Me gustó este webinar, hay que seguir avanzando en el área de la salud. Este es de Francini. Vamos a ver, Gemina nos dice totalmente de acuerdo, Costa Rica tiene muchas opciones para estudiar. Ivania nos dice muchas gracias por estos espacios que enriquecen nuestro conocimiento con esta carrera. Cristel nos dice, excelente la presentación, muy buen tema el que se analizó. Muchas gracias por el aporte. La cobertura en salud es un desafío diario que nosotros como futuros profesionales debemos tomar en cuenta para aportar desde nuestro campo. Se agradecen mucho estos espacios. Brian nos comenta, muy claro la exposición. Lo único es que en nuestro país el EDUS es único para la caja y no abarca la medicina privada, la cual no tiene acceso a ello. Ahí voy a tomarme un poquito para responderle a Brian. Efectivamente así es, a pesar de que el EDUS es una ley de la República, la misma ley, y una vez les digo, la misma ley circunscribe para que sea únicamente utilizado por la caja. Sí se han hecho esfuerzos para que se pueda utilizar en otros lugares, como por ejemplo en el IAFA. IAFA es la primera institución que utiliza el EDUS fuera de la caja. Sin embargo, ha tenido ciertos retos también que superar y más bien la ley ahora se está intentando utilizar para optimizar el tema de la interoperabilidad, que eso sí lo puede abarcar dentro del alcance de la ley. Entonces, eso es una realidad, a pesar de que es una ley de la República, pues al día de hoy no se ha podido llevar más allá, pero es algo que definitivamente hay que tratar de ver cómo se puede mejorar en el futuro. Muy bien. Tenemos una pregunta de Karen, dice, a nivel país, ¿cuál es el principal reto que tenemos como estudiantes de sistemas de información en salud? Bueno, pasar el curso de administración, no mentiras. El principal reto, el principal reto que tienen como estudiantes en este momento definitivamente es volverse agentes de cambio. De cambio. Ese definitivamente es el principal reto. La carrera de ustedes es impresionante, de verdad. Y la única manera de que la gente entienda cuando ustedes les hablen y que no entiendan chino, que sería lo que ustedes les estarían hablando, es que ustedes se vuelvan agentes de cambio y pasar el curso de administración. Creo que algo importante, Karen, es justamente esa gestión de cambio, lo que estamos viviendo a nivel de disciplina, ese proceso de transformación digital que se está viviendo, pasando de registros médicos, como se conoció tantísimos años, desde los 80s a la actualidad, ahora pasar a sistemas de información en salud, que es otro paradigma, nuevos retos, a veces incertidumbre, qué pasará, qué aquí, qué allá. Creo que el principal reto que tenemos pues es justamente ese cambio de chip, ¿verdad?
no lo hemos vivido nosotros como gestores de la carrera, como encargados de cátedras, los docentes como tutores, que todavía hay algún tipo de resistencia al cambio, que muchas personas piensan que sistemas de información es para trabajar sin discriminar a ningún puesto, pero para trabajar como secretarias en un establecimiento de salud, ¿verdad? Y de tipo de cosas somos las que ha venido como cambiando, para que ustedes mismos se la crean, ¿verdad? Porque al fin y al cabo ustedes adquieren un perfil profesional como gerentes de sistemas de información, sea como registros o sea como sistemas de información. El detalle está pues justamente en la formación, ¿verdad? Entonces, ese es como el principal reto que tenemos en la actualidad, que ustedes sean esos agentes de cambio y que efectivamente realicen ese proceso de transformación digital en nuestra disciplina y en el sistema de salud. Tenemos por acá otro comentario de Jessica. Dice, ¿considera que el personal que labora actualmente en el sistema de salud requiere mayor capacitación para manejar los sistemas digitales de salud? En su opinión, ¿qué oportunidades de formación o actualización existen actualmente para este personal en esta área? Excelente pregunta y recordemos que todo proceso que no se actualiza es un proceso que está destinado a desaparecer. ¿Ok? Eso es muy importante saberlo. Y otra cosa también importante, que quien no se adapta al cambio también está destinado a desaparecer. Y ya lo vimos con los dinosaurios y con otro montón de especies que desaparecieron por la no adaptación. No son asteroides, es la no adaptación. La pregunta completa, definitivamente sí. Todo el personal sanitario necesita sí o sí estarse capacitando constantemente al respecto de eso. La OPS cuenta con cursos que ustedes pueden acceder de manera gratuita. Eh, la UNED abre espacios. De hecho, hace poco vi que hicieron un taller sobre design thinking, si no me equivoco. Ujú. Se están haciendo diferentes foros. En el país se realizan diferentes foros y actividades. Conversen con gente experta. Utilicen sus redes sociales profesionales como LinkedIn, por ejemplo, que ya la UNED les dijo que lo utilicen para seguir cosas importantes y no que sigan artistas de reggaetón en Facebook y en Instagram. Y así entonces definitivamente ustedes van a poder a tener mejor información. ¿Qué les, ¿Qué les quiero decir también en este momento? Vean, como tutor de UNED, ustedes tienen un foro de consulta y ese foro de consultas casi siempre lo usan solo si tienen una duda por allá de alguna tarea. Sin embargo, si ustedes tienen también una duda respecto de, obviamente, la materia y que ustedes quieran profundizar, utilicen ese foro. Y les aseguro que la calidad de profesionales, y no lo digo por mí, lo digo por mis compañeros, que la UNED pone a su disposición para ser sus tutores es de altísima calidad. Conozco a mis compañeros y son profesionales excelentísimos, no con un título. No sé cuántos, hay algunos que podíamos llevar media hora leyendo solamente los títulos que tienen. Entonces, de verdad, aprovechen porque es una oportunidad de verdad única que les aseguro que no todos los estudiantes a nivel nacional, inclusive internacional, tienen la posibilidad de hacer. Te lo digo así, hay algunos tutores de ustedes que empresas multinacionales los contratan para preguntarles cosas que a ustedes les responderían de manera gratuita. Ujú. Entonces, aprovechen, de verdad, insisto, no lo digo por mí, lo digo por mis compañeros. Yo mismo les pregunto y me siento orgulloso de trabajar con ellos. No, yo soy Moisés también, por ejemplo, aprovechen, llenen el correo, pues ya lo tiene lleno, y pregunten lo que quieran. Gracias por la pregunta. Jessica, y tal vez ahí ampliándole lo que ya le dijo Alexei, hace poquito estuvimos enviándoles a los correos personales lo que fue el diagnóstico de necesidades justamente para poder aperturar este tipo de espacios, cursos de actualización ya certificados con mucho más razón, ¿verdad? Y para el personal de registros y estadísticas, pues que tiene que dar ese paso al cambio, a la actualización profesional, lo que como nos formaron a nosotros, pues no es la misma formación que están recibiendo hoy en día con sistemas de información y de ahí no podemos quedarnos atrás. Entonces tenemos
que habilitar justamente, es una responsabilidad social que tenemos como universidad y que efectivamente estamos respondiendo justamente con este tipo de espacios donde vamos a poder desarrollar webinars, talleres, cursos, ¿verdad? Ya no de 1 horita y media, sino cursos de 40 horas o cursos de más horas, según dependiendo la temática, y que ya ustedes estén dispuestos a llevar de forma gratuita o algunas veces de pago, ¿verdad? Entonces, aprovechen esos espacios cada vez que ustedes vean algún correíto ahí de nosotros, ¿verdad? Motívense y apúntense a participar. Es lo más importante, que sean ustedes, y nuevamente se lo repito, esos gestores de cambio en la disciplina. Tenemos un mensajito por acá de Griselda, dice, excelente ir apuntando hacia la salud digital, más porque hoy día vivimos en una nueva era digital, sacándole provecho a las herramientas que existen para mejorar la atención a los pacientes. Muchas gracias por este espacio de actualización. Sí, es completamente. Tenemos que ir apuntando hacia eso. Muchas gracias también por el comentario. Creo que Noelia tiene la mano La levantada. manita levantada y ya no tenemos más comentarios acá en el chat. Noelia, adelante. Muy buenas noches a todos. Agradecer a Moisés, a Alexei por esta exposición tan importante el día de hoy. Agradezco a la UNED por la visión que está teniendo hacia la carrera de Sistemas de Información en Salud. Y digo visión porque realmente la formación que recibimos acá es motiva, genera conocimiento, nos proyecta a la gestión, o sea, la gestión del cambio que estamos viviendo realmente. Y quería hacer el comentario porque creo que tal vez tenemos muchos compañeros, pues tal vez egresados de otras universidades, que están viviendo un conformismo, siento yo, porque si bien para los que trabajamos tal vez en áreas de salud de la caja, tal vez nuestros puestos no son recalificados o o sea, a nivel económico lo que tal vez estamos ganando no es lo que deberíamos para lo que nos están exigiendo y somos realmente los que estamos dando la cara en una gestión del cambio hacia salud digital, estamos transmitiendo ese mensaje a población vulnerable para eliminar esas brechas existentes, ¿verdad? Y hay que enfrentar toda esa realidad y tenemos que tener el conocimiento realmente claro de que somos los gestores del cambio. O sea, nosotros somos los que estamos administrando un sistema de información y tenemos que también recopilar datos sumamente vulnerables, datos confidenciales que a nivel país son sumamente importantes, ¿verdad? A nivel país, a nivel de salud, y que esto es un beneficio y una necesidad para todos. Ojalá estas exposiciones podamos transmitirla a otros compañeros, y nosotros también tenemos que ser agentes de cambio, alzar la voz de realmente los profesionales que somos en este mundo tan tecnológico y que esto viene a quedarse con nosotros. Ojalá todos nos apoyemos para recibir este tipo de exposiciones con profesionales que nos están ayudando también con un gran conocimiento y que nuestra carrera también ojalá sea recalificada, revalorada por el conocimiento que estamos adquiriendo, ¿verdad? Es importante que nosotros, como administradores de sistemas de información en salud, no nos conformemos. A mí la UNED me ha... en este proceso, estoy en un proceso de tesis, Moisés lo sabe, ha sido un gran tutor, lo felicito en público porque mis respetos, y esto ha generado un gran cambio en mi forma de trabajar, en mi área laboral, y últimamente lo que yo busco es excelencia. Yo ya paso a todo le busco una observación o por qué no se hace esto de otra manera, pero
nosotros ya no somos eso, nosotros no somos secretarias, no somos secretarios, nosotros somos más. Entonces yo vivo ya como en un pleito, les digo yo vivo en un pleito rotundo desde que estoy con la tesis de la UNED y yo digo, no somos eso, nosotros no somos eso, somos más. Entonces a motivarnos y a seguir porque somos mucho en realidad y generemos esa gestión del cambio que nos están transmitiendo. Entonces, muchísimas gracias por este espacio tan importante. Muchas gracias, Noelia, y bueno, muchas gracias por esas palabras. Creo que ese proceso, todos, hay varias caritas que veo por acá, noto que efectivamente han pasado por el proceso de trabajo final de graduación acá en la UNED, ya saben, conocen lo que es desarrollar esto. En las últimas, ¿verdad? Más o menos a partir como del 2021, no, si mi memoria no falla, 2020 por ahí, ya empezamos con un proceso de transformación, orientando todo ese perfil hacia la gerencia del sistema de información, ¿verdad? Y es un cambio de chip completamente, una realidad, ¿verdad? Que a veces asusta, ¿verdad? Y bueno, que lo diga Noelia, Génesis, David, ¿verdad? Que me acuerdo así que han desarrollado el proceso justamente ya conmigo, ¿verdad? Y por ahí veo otras caritas, no desarrollaron su trabajo prácticamente conmigo, pero bueno, ahí en algún momento realicé sus lecturas. Pero sí ha sido como un proceso bastante de cambio y bueno, justamente por ahí fue donde iniciamos, ¿verdad? La UNED con su proceso de actualización curricular, pues marcó ese antes y ese después en la formación del profesional. Y bueno, ahí los que iban saliendo ya agarraron esa colita en su trabajo final de graduación y qué bonito, ¿verdad? Porque eso ya les ha abierto nuevas oportunidades, nuevos horizontes, nuevas realidades que tal vez teníamos muy reducidas con lo que eran, sí, registros y estadísticas de salud. Y bueno, justamente eso es lo que buscamos en ustedes. Así que bueno, sin más, estamos llegando ya al final de este webinar, de este espacio. Les deseo una excelente noche. Muchas gracias. La próxima semana tendremos otro espacio por si gustan acompañarnos. Van a estar llegando las inscripciones a sus correos. Entonces, para que por favor ahí estén atentos y podamos compartir otro ratito la próxima semana. Buenas noches y que estén muy, muy bien. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a ambos. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias.